la Administración Pública Federal y en la del Distrito Federal. Por otro lado, fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003. También fue consejero de la Judicatura del Distrito Federal de 2007 a 2008 y ha sido diputado federal de 2009 a 2012. Y también participó como diputado constituyente para la elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México de 2016 a 2017. El doctor Jaime ha publicado más de 50 libros de su autoría y más de 73 capítulos en obras colectivas. Asimismo, ha realizado más de 100 artículos en revistas del país y del extranjero. Muchas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Puntos Constitucionales, a su presidente, el diputado Juan Ramiro Robledo, a sus integrantes, a la diputada Aleida Alavés, al diputado Leonel Godoy, al diputado, desde luego, Ignacio Mier, a la diputada Mónica Rojas, al diputado Reginaldo del Partido del Trabajo, al diputado Puente del Partido Verde, en fin, a todas las diputadas y diputados que nos acompañan y al público en general. Y desde luego también me es muy satisfactorio estar con mi directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, la doctora Mónica González Contró, y mis respetados profesores Diego Valadez, amigos como son Rafael Estrada Michel, Amador Rodríguez Lozano, y también estar en esta mesa con Andrés García Reper. Yo decididamente pues me manifiesto desde el principio, estoy a favor desde luego de la elección democrática de los ministros de la Suprema Corte. Es una posición que desde hace algunos años he mantenido, tanto para los ministros de la Suprema Corte como para los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los consejeros electorales, en fin, entre otros titulares de órganos constitucionales autónomos y del Poder Judicial. ¿Por qué? Yo considero que existen por lo menos 5 presupuestos que deben tomarse en cuenta para sostener con razones el por qué la elección de los ministros debiera deberse al voto popular. En una sociedad democrática, todas las autoridades, por lo menos las autoridades fundamentales del Estado, los titulares de los poderes, los titulares de los órganos constitucionales autónomos a nivel federal y en los estados de la República y a nivel municipal también, en ese nivel las autoridades fundamentales deben tener un origen democrático. Y ese origen democrático no es porque lo diga yo, sino porque está contenido o deriva ese principio o esa obligación de tener un origen democrático en el artículo 39 de la Constitución, en el principio de soberanía popular. Todo poder dimana o debe dimanar del pueblo, debe tener un origen popular, todo poder público. El orden jurídico también, el orden jurídico debe tener un origen y un fin democrático. El derecho no es una cuestión de especialistas, como muchas personas en mi profesión consideran. No es el tema de la ciencia del derecho, ¿no? El derecho debe tener un origen profundamente popular y democrático y una finalidad democrática. El tema es que en México y en el mundo hemos elitizado el derecho y el orden jurídico. En México, como sabemos y se ha explicado aquí, desde el México independiente, desde la Constitución de 1824, pues la Corte o el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, sobre todo sus titulares, han sido expresión de élite, una expresión, como se dice por algunos teóricos norteamericanos, contramayoritaria. En México el Poder Judicial
inspirado en el Federalista de Madison, en el paper 51 de Madison, pues se diseñó desde la independencia como un mecanismo, como se dijo aquí en esta mesa, para defender los derechos de la minoría, es decir, el Poder Judicial y los titulares de ese Poder Judicial son un instrumento de defensa de las minorías, pero respecto a los derechos y a las posturas, a los intereses, a la voluntad de las mayorías. El Poder Judicial en México, como en el mundo, no representa los derechos ni los intereses de la mayoría, sino los derechos y los intereses de la minoría, como aquí bien se ha dicho. Después hay otro presupuesto que también debemos tomar en cuenta, que es un fenómeno pues de nuestro tiempo. El derecho más importante, el derecho último, es el derecho judicial. Hoy en día creo que ninguno de nosotros, de nosotras, de nosotros puede ser iluso y pensar que el derecho lo crea el legislador. Eso tal vez ocurrió en el siglo XIX. En el siglo XX, finales del siglo XX y en nuestro tiempo, el derecho es creado por las Cortes Supremas, por el Poder Judicial. Esto es una realidad, ¿no? Me da tristeza decirlo, pero es una realidad, porque lo que hace el legislador, como estamos viendo en México, es revisado por el Poder Judicial, y el Poder Judicial, sobre todo su máxima instancia, define el alcance de los derechos humanos, define el alcance de los principios democráticos. El Poder Judicial dice hasta dónde llega el derecho. Entonces, como ustedes ven, se trata de un poder inmenso el que tiene el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte. Uno de los elementos del principio de división de poderes es que exista paridad entre los poderes, pero yo me pregunto si hoy en día existe paridad entre los poderes. ¿Puede considerarse el poder legislativo en paridad con el Poder Judicial? Pues a la luz de lo que está ocurriendo yo no encuentro ninguna horizontalidad ni ninguna paridad, porque el Poder Judicial revisa y anula muchos de los actos del Poder Legislativo. Muchas leyes son expulsadas del sistema jurídico. Aquí estamos hablando, se nos convocó para que habláramos del método de elección de los ministros. Desde luego hay muchas cuestiones relacionadas con el Poder Judicial que tendrían que cambiarse. Yo coincido con todo lo que se ha dicho aquí, coincido con mi amigo el doctor Rafael Estrada Mitchell, en que debiéramos plantear en México un tribunal constitucional separado del Poder Judicial. Considero que el Consejo de la Judicatura debiera tener independencia del Poder Judicial y que el presidente del Consejo de la Judicatura o presidenta no sea la presidenta o presidente de la Corte. Creo que los mandatos de nombramiento de los presidentes de la Corte o del Consejo de la Judicatura debieran ser menores, como propuso el doctor Valadez, de 1 año. En fin, yo en todas esas cuestiones creo que tengo coincidencia con lo que dijeron mis colegas, pero no quiero hablar de otra cosa, no quiero incurrir en la falacia del arenque rojo, ¿no? O de la pista falsa. Quiero hablar del método de elección de los ministros de la Corte por voto popular. ¿Y cuál es el método que se ha propuesto? Pues es un método que consiste en 2 fases. En una primera fase se apuntalaría o se premiaría el mérito, es decir, todos los interesadas en ser ministras de la Corte, ministros de la Corte, serían convocados socialmente para que participaran en un magno concurso, claro, reuniendo los requisitos legales, constitucionales de idoneidad. Todas las personas que reunieran esos requisitos participarían en el concurso. Ese concurso pues sería tal vez podría ser organizado por las principales universidades públicas del país.
O se podría escoger el método, por ejemplo, que ustedes tienen aquí en la Cámara de Diputados, previsto en el artículo 41, para elegir o nombrar a los consejeros electorales, es decir, un comité de evaluación, un comité técnico de evaluación, que preparara los exámenes, los realizara, conociera de las entrevistas con los interesados o con los finalistas y escogiera a 5 personas por cada vacante de la Corte. Esas 5 vacantes irían a la elección. La elección, para que fuera concurrida, tendría que celebrarse durante el día o en la jornada de las elecciones federales para diputados o para presidente de la República. Estas personas que irían a la elección, 5 finalistas por cada vacante, pues no deben hacer campaña, no deberían estar promovidos por partidos políticos, no deberían recibir financiamiento público ni privado. Entonces, ¿cómo los conocería la sociedad a los 5 finalistas por vacante? Pues cada uno de ellos tendría tiempos del Estado en radio y televisión para dar a conocer su currículum, para dar a conocer su ideología jurídica, qué piensan, por ejemplo, de temas en relación con el aborto, con la eutanasia, cuál es el modelo constitucional de nuestro país, de libre competencia o de economía mixta, qué piensan de los recursos de la nación, ¿no?, de los recursos naturales de la nación, qué piensan en torno de la democracia participativa, deliberativa, representativa, comunitaria, cuál es su idea en torno a la democracia, esto que se llama democracia constitucional, a la que se han referido mis colegas cuando hablan del coto vedado. ¿Debe existir o no un coto vedado? ¿Pueden votarse los derechos humanos para maximizarse, para ampliarse, y solamente debe estar prohibida la restricción de derechos humanos? ¿Qué piensan sobre los mecanismos de democracia participativa? ¿Qué piensan sobre el modelo federal? Etcétera, etcétera. Muchos temas que sería importante que la sociedad conociera para que al momento de la votación pues expresara eligiendo a uno de los 5 finalistas por cada vacante al cargo de consejero electoral. Entonces, de ministros de la Corte. De esta manera, los ministros de la Corte pues no estarían politizados, ¿no? Sí estarían politizados, pero en un sentido constitucional, no en un sentido partidistas, no recibirían financiamiento público ni privado y no serían promovidos por partidos políticos. Esa es la propuesta. Quiero decirles que hay un buen número de iniciativas presentadas en el Poder Legislativo proponiendo la elección democrática de ministros de la Suprema Corte. Yo recuerdo una iniciativa que se presentó en el mes de febrero de 2015 en el Senado de la República, en donde el senador Bartlett propuso la elección democrática de los ministros. Entonces, es un tema que desde tiempo atrás se ha discutido. ¿Qué críticas tengo al modelo actual? Bueno, el modelo actual, ya se dijo aquí, es un modelo presidencialista. El componente federal que tuvo el método de elección de ministros del 17 al 28 se terminó en el 28. Con la reforma del 28, pues ¿quiénes eran ministros? Los que deseaba el presidente de la República. En 94, cuando se modifica el método y existe el actual de la terna de 3 propuestas del presidente, que son una de ellas, de esas propuestas elegida por el Senado con mayoría calificada, es un método que tuvo que ver con la coyuntura política de aquellos años. En 94, todos recordamos, pues había un acuerdo entre el partido en el gobierno, que era el PRI, con el PAN, para realizar muchas reformas legales y constitucionales. Ese pacto se continuó en el tiempo hasta el 2018. En el 2012 tuvo su momento culmen con el Pacto por México de diciembre de 2012, y era un pacto, ese acuerdo político entre el PRI y el PAN y después con el PRD,
pues era para tomar las decisiones fundamentales del país, entre ellas nombrar a los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte del 94 al 2018 pues siguieron ese modelo y son nombramientos de pacto. Los ministros eran a veces cercanos al PRI o ministras o a veces cercanos al PAN. Ese pacto yo creo que concluyó con la elección del 2018. Este gobierno intentó mantener ese método de elección de ministros, pero es un método que ya no se ajusta a las circunstancias de nuestro tiempo político y por lo tanto hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo democráticamente para que sea la sociedad la que elija a los ministros de la Corte y no sean las élites de los partidos o los poderes fácticos o el señor presidente de la República, que sea la propia sociedad, el propio pueblo, el que elija a los ministros de la Corte. Yo creo que ese es el reto que no podemos soslayar y que debemos aceptar como sociedad y que ojalá en esta Cámara de Diputados y en este Congreso se impulse un método de esta naturaleza realmente democrático que devuelva la soberanía al pueblo y no deje la soberanía solamente en el ejercicio de los poderes formales. Muchas gracias por su invitación.